¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saludamos con el gusto de siempre. Ya estamos listos, preparados delante de esta cámara. Hoy en este bonito martes, claro, hoy 11 de agosto ya estamos listos, preparados para llevar a cabo un capítulo más de esta su serie favorita. ¿Y ahora qué hago? Hoy estamos ya pues aquí con toda la actitud, con todas las ganas de llevarles, bueno, pues un capítulo más. Traemos un tema bastante bueno, muy interesante, eh, que yo creo que va a estar hasta un poquito divertido por el título que Es que vas a traemos. ir por el clima. No, el clima estuvo delicioso el día de hoy, la verdad. No, ahora sí que como dijo el español, ni frío ni Ni calor. frío ni calor. ¿Cero grados? Sí. No, no, estuvo bastante bueno el clima hoy en la ciudad de Denver, Colorado. Incluso rondó por ahí de los que 78, 80 grados más o Algo menos. No así. estuvo tan Ujú. caliente el día de hoy. En algunos lugarcitos hubo, en algunos puntos de la ciudad y el área metropolitana, algunos chubascos. Estuvo por ahí cayendo un poquito de lluvia, se refrescó un poquito. Y bueno, me di cuenta porque como yo duermo de día, al rato cuando salí hoy en la tarde, pues miré mi carro todo sucio Todo, porque ya, todo yo rebuznado. lo lavo en las mañanas para el trabajo en la noche y estaba todo, todo manchado de agua y el aire y todo el rollo. Pero bueno, pues es rico que nos caiga un poquito de agua, lo necesita nuestro suelo, nuestras plantas, los árboles, los Nosotros, bosques. mira. Aquí en la montaña nos ayuda a que tengamos agua potable también, ¿verdad? Que cae por allá arriba en las montañas y en su camino a la ciudad, pues se filtra a través de Sí. todos esos ríos. Maravillosa el trabajo de la naturaleza, doctor. Asombrosa. Y bueno, pues ya mencioné la palabra doctor, entonces tengo que saludar a mi amigo, Mi el hermano, doctor mil Carlos gracias. Ibarra, que híjole, Gracias, gracias. siempre que vengo aquí, eh, cuando salgo de casa, me vengo preguntando, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Eso me impulsa a abrir mi mente, a no hacerme una idea del programa, simplemente lo que he decidido, doctor, es que en cuanto ya vengo al programa, abro mi mente, ya no dejo que mi imaginación empiece a volar, porque si no, cuando llego aquí, llego con otra perspectiva y resulta que la cosa es diferente, ¿no? Y entonces puede ser que medio choco. Mis emociones se ponen en al 100 y precisamente de eso vamos a hablar hoy, doctor. Exacto, ¿Cómo exacto, exacto. regular las emociones? Ujú. Que me imagino que en un solo día, doctor. Bueno, no hablamos de un día, vamos a hablar de una hora. En una hora nuestras emociones son como una montaña rusa, ¿no? En efecto. Pum, pum, de Ujú. repente, no sé, desde que nos levantamos, desde que vamos al desayuno y no sé, de repente nos preparamos algo y se nos viene, oye, esto le gustaba, no sé, a mi mamá, a mi abuela, y ya ahí nuestras emociones ya empiezan, ¿no? Puede ser que se nos eleve, puede ser que nos caiga. Y de repente prendemos la televisión y no sé, o vamos a un programa y ya también nos vuela la mente. O prendemos el radio, escuchamos una canción, eh, diferentes cosas así. Salimos y sentimos el calor del día y ya esa es una emoción, ¿no? También. Puede ser que nos alegre, puede ser que nos enfade. ¡Ay, este calor, ¿no? O, Ya. ay, qué rico calor, me recuerda cuando estaba yo allá en mi tierra. Cosas así, Sí, doctor, ¿no? Me sí, imagino, nomás definitivo. estamos hablando de Es una que hora. prácticamente cualquier cosa puede evocar emociones y sentimientos. Y hay una clara diferencia entre emociones y sentimientos. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos sobre todo en las emociones. O, bueno, va de volada Que dicho sea de la paso, ya el definición. doctor Sí, ya ya tiene que aquí andamos en ya esa. el Este, escrito. emoción. Emoción dura poco tiempo, pero es muy intensa. El coraje, y hay 6 emociones básicas, El 6 o 7 si mal no recuerdo, y esas las vamos a tocar el siguiente programa. Ok. Ahorita quiero que hagamos una expectativa de cómo vamos nosotros a ir solucionando, pero para poder solucionar tendremos que entender qué es el problema. Entonces la emoción tiene muchísima fuerza, llega con una intensidad, pero básicamente es un huracán. Tipo tsunami. Y sin embargo, el sentimiento es más tranquilo, pero perdura.
prácticamente hay sentimientos que perduran toda la vida. Ok. Ok. Cosa que las emociones no. El problema es que cada vez que evocas la emoción, regresa con la misma intensidad. Era precisamente lo que le iba yo a Ujú. que era mi pregunta que venía a continuación, doctor. O sea, las emociones y, Los y los sentimientos sentimientos son dos cosas completamente diferentes porque a veces nos confundimos, doctor. son diferentes. Es como decir, es un tejido diferente de la misma tela. Ok. Porque tiene que ver con la glándula, perdón, tiene que ver con el hipocampo, tiene que ver con la amígdala, tiene que ver con el cerebro cognitivo, tiene que ver con el cerebro primitivo, etcétera. Entonces, ambos tienen que ver. De hecho, muchos comparten la misma red neural. Ok. Ujú. Eso poco a poco lo vamos a ir desglosando, doctor, entonces. Sí, Y no sé si ya esa fue la parte de la introducción ya fue la o... introducción. bueno, Vámonos de entonces lleno. vámonos pues. Bien, Adelante, bien. doctor. Mi hermano, más o menos quiero que recuerdes tus clases de historia, tus clases de tu propia vida. ¿Cuántas veces has escuchado que nosotros los seres humanos somos seres conscientes, seres pensantes, seres racionales? Muchísimas veces. Muchas, muchas veces. ¿Ok? ¿Y cuántas de esas veces tú dirías, esto fue efectivo en mi vida o en la vida de ciertas personas? En específico lo que acabamos de mencionar. Pues igual también muchas veces. Ujú. O sea, no las podría enumerar. Ya. Ahora, ¿qué tan cierto podrías tú decir que tiene razón este dicho? En 100 años construyes un castillo y en 10 minutos de coraje lo derribas. Oh, sin duda, yo creo que sí. ¿Qué es más fuerte? ¿La conciencia, el análisis, la reflexión o una emoción descontrolada? Oh, la emoción. Entonces podemos decir que somos más seres emocionales Sí, que seres racionales. sí, sí, sin duda. Entonces, sí Pero sí, notamos. ¿Por qué? Porque cuánta gente trabaja cuánto tiempo para obtener sus cosas y en un momento de coraje las destruye. he visto personas así. Ujú. Ya. De hecho, me ha tocado ver este, personas que incluso prefieren llevarse incluso hasta los hijos entre las patas con tal de no ceder, de que el Sí, coraje es demasiado y no cedo, no aflojo, no esto, no lo otro, y terminan llevándose aquello que en algún momento de sus vidas decían que era lo que más amaban. sí. Yo creo que a varios nos ha pasado. No podemos excluirnos. Yo creo que a varios nos ha pasado. Y, y precisamente ahora que toca ese tema, dentro de una relación, ¿verdad? De pareja, una relación matrimonial, yo creo que es muy frecuente, más de lo que nos Sí, imaginamos. Ya. sí, sí, sí. ¿Cuántas personas no eh, comenzaron una amistad de amiguitos de la cuadra, de la escuela? Se fue fortificando esa relación, llegaron a un punto, se hicieron novios, igual crecieron. Floreció la Ajá, relación. ¿no? Y Ujú. se casaron, hicieron un matrimonio, una familia, un hogar, y de repente a uno de los dos Se le les bota la ganó canica. una emoción. Ujú. Y Y adiós se echó a todo. perder Claro. 25, 30 años de... Ujú. Sí, 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 sí. Em, cuando, no recuerdo cuándo fue que tuvimos el programa, que comenté algo que es muy cierto. Al hombre, en específico al hombre, no a la mujer, dale un motivo y es capaz de atravesar un infierno. Sí, Eso te da a entender que su emoción y sus sentimientos son tan fuertes que es capaz prácticamente de atravesar cualquier cosa. sí, Ujú. Cosa contraria a la mujer. La mujer no funciona de esa manera. La mujer puede debilitarse mientras va en el camino. sí. Ujú. Debe haber alguna excepción. Definitivamente. En todos los casos, Sí, definitivo, en todos los casos hay excepciones. pero, Pero pero se ve más sí, la proporción es un poquito más declive en la mujer que en el hombre. El hombre tiene una facultad que se ha considerado o se ha menospreciado en el transcurso de la historia, sobre todo en la historia de la psicología, porque se considera que el cerebro de la mujer es superior.
¿Por qué? Porque tiene la facultad de poder comunicar los dos hemisferios casi instantáneamente, cosa que nosotros los hombres no. Pero esa es nuestra ventaja. Nosotros los hombres nos podemos enfocar en un solo asunto, en un solo problema, en una sola solución, y la mujer le cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque la mujer se quiere concentrar en una solución y tiene que dejen la estufa, el bebé que está haciendo Sí, esto, lo otro, aquello. Entonces se fracciona su pensamiento. Nosotros los hombres es mucho más enfocado. O sea, sé que esa debilidad viene siendo incluso nuestra claro, fortaleza. también sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ya, pero bueno, mi A ver, hermano, antes de comenzar explicando, entrando de lleno a las emociones y todo, quiero explicar qué es un mapa mental. a ver. El mapa mental tiene que ver con las líneas de cómo se conectan diferentes partes de nuestro cerebro y tiene que ver también cómo se conecta con nuestro sistema nervioso. El mapa mental comienza con el pensamiento. El pensamiento evoca una imagen. La imagen junto con el pensamiento evocan algún tipo de sensación. Y es bien sencillo. Pensemos, comenzamos ahorita con el pensamiento. Piensa en un limón. Ya lo hemos hecho varias veces, sí. Piensa en un limón agrio. Sí. ¿Qué sensaciones tienes? Hasta me picó la quijada. Ahora vayamos más específico. Piensa en un limón agrio exprimiéndose en tu boca. Me hizo la boca. Sí entendemos. ¿Y por qué es que se hace agua a la boca de repente con cosas ácidas? Porque la saliva ayuda a neutralizar ciertos ácidos. Entonces, ese es parte del show. Cuando nosotros ya evocamos algún tipo de reacción dentro de nosotros, nuestro cuerpo ya se predispone a generar algún tipo de emoción o de sentimiento. Sí. Y fíjese, a lo mejor no cuadra dentro del el ejemplo que le voy a dar de... Precisamente me pasó la semana pasada. Duré la semana pasada, toda la semana que se me antojó, me quería comer una sopa de pescado con camarón. Y decía, hoy sí voy. Y se me antojaba y se me sacó la boca. Y hoy sí voy hasta como el tercer día porque logré ir por cosas de tiempo, de trabajo. Y cuando llegué al restaurante, que ya me senté y que pedí mi sopa, empecé a sentir como una emoción así como, ¡ay, ahorita! Ahorita que mire, se me Ujú. volvió a hacer agua la boca ahorita. Ya. Ahorita que me la traigan y cuando me la trajeron, el simplemente el olerlo como que me puse, ahora sí que me puse bien contento y bien feliz. Ujú. Esas emociones son Exacto, demasiado buenas, sí. exacto, exacto. Ahora, cuando nosotros llegamos al proceso de que ya el pensamiento se conectó hasta la parte emocional, sucede un pequeño cambio ahí. Y esos cambios son los filtros. Y los filtros son ¿qué es todo aquello que nosotros hemos aprendido en nuestra vida? Nuestras experiencias positivas y negativas, nuestra cultura, nuestra religión, Sí. la idea que nosotros tenemos preconcebida de ciertas cosas. Todos esos filtros van frenando o acelerando la emoción. Y ahí entra otra parte que es más fuerte, son las expectativas. Cuando tú brincas las expectativas sin los filtros, normalmente mucha gente se equivoca, porque vive bajo la expectativa. Ajá. Yo pensé que cuando me iba a casar iba a ser feliz, que no iba a tener problemas, que no esto, que no lo otro. Tenían una expectativa. Sí. Situación real es diferente. No conozco matrimonios que no tengan problemas. No conozco ni uno solo que no hayan atravesado por diferentes problemas, sea económicos, sea de carácter, sea control del poder, sea discusión a veces hasta por los hijos, etcétera, pero siempre se encuentra algún tipo de problema. El problema es que a veces nosotros entendemos que la felicidad no debe de haber dolor Sí, ¿verdad? y la felicidad es una expectativa. El dolor es inevitable. El dolor viene completamente pegado a la vida, porque desde el momento en el que nacemos, se nace con dolor. Simplemente que no nos acordamos. Y aquí te voy a hacer unas preguntas. ¿Tus hijas son parto natural, cesárea? Ah, dos cesáreas y una natural. Una natural. Ok, hablemos de la natural. No sé si recuerdes que cuando nació,
su cabecita salió un poquito deforme. Un poco sí. Sí, ok. Normalmente a ese tipo de situación le llaman efecto corona, coronó, etcétera, porque el cerebro no viene soldado. Vienen varias placas que hacen el cráneo. Y esas placas, por poder salir por el conducto vaginal, lo que hacen es que se Sí, deforman y crean como un pico para poder salir. sí. Eso mismo sucede con los hombros y a veces con la cadera. Wow. Se disloca. Entonces, imagínate si con una torcedura como nos duele, imagínate un bebé Una que acaba de dislocación. ser dislocado. Wow. Cuando nace, aprende a sentir dolor. Y todavía aparte me lo paran de cabeza y me le dan una nalgada, imagínate. Sí me explico, que necesita llorar, sí, porque necesita activar su sistema Ajá. respiratorio, ¿no? No le veo ningún problema, eso nada más estoy payaseando un poco. Pero todo eso es bien doloroso. Simplemente que nosotros lo olvidamos durante el proceso de nuestra vida. Sí, si le preguntamos a alguien, va a decir, no me acuerdo, pues estaba recién nacido, mi mente aún no funcionaba al Ajá. 100. Quizás tus hijas no se acuerden, pero tú te acuerdes cómo nacieron tus hijas. Sí, Y ahí tú puedes decir, sí, sí es cierto. O sea, ¿por qué? Porque pues, si no manches, me tuerzo un dedo, ¿cómo duele? Ahora imagínate que se te disloquen las clavículas sí, para sí, poder sí. salir por un conducto tan pequeño, Sí es cierto. ¿vale? Entonces, el bebé cuando nace, nace con dolor. Tiene muchos días adolorido. Mis nietos, eso no lo hice con mis hijos, pero con mis nietos sí. Cada vez que recién nacían, en cuanto yo podía verlos, era darles un masajito tipo shiatsu para que su energía comenzara a fluir así bien rico, se relajaran. Y vieras algunos de ellos cómo lo disfrutaban, se quedaban ahí bien relajaditos, bien calmados. Casi siempre los ponía sobre mi pecho y así Ajá. los masajeaba un poquito para que se calmaran. Pero em, eso no quiere decir que dejaran de sentir dolor, Claro. simplemente sentían un poquito de alivio al dolor. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender la forma de darle alivio al dolor, sobre todo el tema que nos toca ahora, que son las emociones. Claro. ¿Cómo puedo ir calmando ese dolor emocional? Entonces ya tenemos pensamientos, que llegan las emociones, llegan los filtros, llegan las expectativas. De ahí pasa las acciones, porque una cosa es lo que yo estoy esperando, otra cosa es lo que hacen y otra cosa cómo reaccionan. Sí. Si Es te una das cuenta, cadena. ya son tres Sí. cosas. Es como tu verdad, mi verdad y la Y la verdad. verdad, claro. Entonces entonces más o menos viene siendo así. Después de eso, tenemos las consecuencias. Ok. Porque todo, queramos o no, tiene algún tipo de consecuencia. Te portas bien, puede ser que te vaya bien. No necesariamente el que se porta bien le va bien. No No necesariamente el que se porta necesariamente. mal le va mal. Pero tarde o temprano todo tiene un resultado. Esas consecuencias se van acumulando. Esas consecuencias acumuladas te llevan a un proceso de análisis en donde reflexionas cómo ha sido mi vida, cómo ha sido esto, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, en qué la estoy regando, y después de eso, si tú le haces caso a tu análisis, a tu reflexión, vas a tener un resultado. El resultado va a ser, ya no soy la misma persona de antes, ahora ya no le doy entrada a cualquier persona, ya no acepto cualquier tipo de relación, ya no voy a estar involucrándome con cualquiera. ¿Por qué? Porque ya pasé por todo este proceso y estoy entendiendo sobre todo mi desarrollo interno. Cuando eso sucede, te vuelves mucho más selectivo. Ya no vas con cualquiera a cualquier fiesta. Sí. Ya no te reúnes con cualquiera. Bien. Son de esos de que el amigo te invita, oye, ¿qué onda? Vámonos a cotorrear esto. Entonces, fíjate que ahorita ando ocupado, aunque no sea cierto. Ahorita ando ocupado, pero igual y para la otra, ¿no? O sea, no quieres quedarle mal, no Sí, sí, quieres hacerlo sí. sentir mal, pero tampoco quieres salir y convivir con esas Sí. personas, ¿no? Sí, me ha pasado, Y sí. sin embargo, hay otros que en cuanto te están llamando, ¿qué onda? Ya, pues, órale, nos reunimos de volada, Ah, que se arme. sí. Pero también depende el momento emocional por el que estoy pasando, ¿no? También. Depende de las diferentes etapas por las que pasamos. Pero si te das cuenta, hay algunas personas, mi hermano, que no importa el momento o la etapa emocional por la que estemos pasando, siempre vas a estar disponible. Sí, hay personas así, sí. Ujú. Porque yo le digo, a mí me ha pasado. Me han llamado amigos que, ¿qué onda? ¿Qué haces?
mi casa, relax. Vamos a dar la vuelta. Nah. Híjole, es que quería ir con mi jefa a comer y ya, ya. Porque estoy en un momento muy relax. Pero me ha pasado que he estado en mi casa, me prepararon la comida, puse música durante el proceso de la comida y todo el rollo, y ando, pero bien mis emociones al 100. Ujú. Y me ha tocado que me han llamado, ¿qué onda, vamos a ver? ¿Dónde? Ahí te caigo. O pasa por mí. Sí. Sí, sí, así. Ajá. Sí, 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 Ya. depende del momento también. Exacto, definitivo. El ser humano es un ser muy sencillo, pero con un proceso muy complicado. Somos muy sencillos en el aspecto animal. Tenemos que comer, tenemos que respirar, tenemos que... todo lo que tiene que ver con lo físico. Pero en la parte intelectual, emocional y de raciocinio, complicamos las cosas a más no poder. A veces sí. Y a Simplemente veces piensa. inconscientemente. Fíjate que a veces es inconsciente, a veces es consciente, a veces tú ves la intención de las personas en donde lo hice sin querer, dices, no, la manga, lo hiciste con toda la Sí, intención, claro. claro. Sí, Entonces, sí. o sea, por eso te digo, de verdad complicamos las cosas. A veces quiero ser feliz. Mi hermano, conozco personas que le piden al creador, quiero una persona así, 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 así. Y parece que el creador les dice, órale, concedido. Y cuando se los concede, ya no saben qué hacer, mi hermano y echan a perder la relación, incluyendo echan a perder a la persona. Sí. Porque queramos o no, todas las relaciones con las que nosotros nos mezclamos terminan generando un cambio en nosotros. El secreto está en que en lugar de que esa relación te destruye, tú encuentres la manera de que a pesar de eso te construyas. Ujú. Y eso tiene que ver con inteligencia emocional. Es muy amplio. Sí. De una cosa se salen otras más. Uh-huh. Ahora, comencemos ya con la A ver, investigación. Mucho de esto es parte mía de todos los estudios, todo lo demás. Otras cosas son investigadas. ¿Ok? Pero todo tiene que ver con ciencia, 100%. Todo proceso humano es el resultado de uno o varios pensamientos que conlleva una serie de eventos, tan solo para pensarse. A veces nosotros decimos, "Ay, pensar es solamente una cosa, ¿no? Todo lo que mencionamos ahorita, pensamientos, emoción, filtros, expectativas, acciones, consecuencias, análisis y resultado, es parte de un solo pensamiento. sí, lo que le comentaba, Es una cadena. sí, sí, variantes y Ujú. cosas así. El pensamiento, por sencillo que parezca, activa una parte específica en el cerebro. Esa es una de las partes más básicas, pero tiene un trabajo más complicado, ya que tiene que viajar a través de la red neural, activando a su paso diferentes componentes del cerebro. En los aparatos de neuroimagen, a ciertas personas que participaban en el experimento, se les decía, a ver, piensa en esto y un área de su cerebro se activaba. Pero eh, cuando le decían, piensa en esto, un área se activaba. Normalmente se refleja por algún tipo de luminosidad. Y al activarse comenzaba a chispear por otros lados. ¿Qué quería decir? Hay una parte activa, pero se involucran otras partes Ok. del cerebro. Anteriormente se decía que nosotros no utilizamos ni siquiera el 10% de nuestro cerebro. Gracias a la neurociencia, las investigaciones, los experimentos, se ha comprobado que utilizamos casi el 100% de nuestro cerebro. Lo que no han podido dar es qué porcentaje utilizamos del poder de nuestra mente. Uf, Eso es completamente diferente, porque para poder sacar un porcentaje tienes que saber el total. claro. Y aún no encontramos cuál es el total del poder que tiene nuestra Me mente. imagino que van a pasar todavía muchos años y seguirá siendo un enigma, seguirá siendo un misterio porque, pues, todas las mentes son diferentes. Y el caso es de que también la mente evoluciona. Nuestra mente evoluciona. Nuestro pensamiento no es el mismo que el de hace 100 años. Y no me refiero a nosotros porque estamos mucho más chavos que 100 años, ¿no? Pero piensa en las personas que
estudiamos acerca de ellos, que vivieron hace más de 100 años. El pensamiento en aquel entonces es bien diferente ahora, inclusive hasta las palabras ya cambiaron. Claro, sí, sí, sí. Ujú. Entonces también, queramos o no, nuestra actividad neural, nuestra actividad mental también va evolucionando conforme vamos avanzando. En muchos aspectos, la ciencia ya nos rebasó. Y un ejemplo bien sencillo. Mi hermano, la ciencia, hablemos de la computadora, del teléfono, tiene memoria de la cual nosotros ya ni nos acordamos. ¿Qué hicimos? Ah, me metí, ni me No me acuerdo. acuerdo. Pues aquí está el registro, aquí está el Ya. historial, Y entonces. más yo que, por ejemplo, de repente yo le puse a mi teléfono que me borre cada tercer día lo que visité para no comer tanta memoria. Ujú. Y de repente, por ejemplo, en las fotografías. A ver, ¿y esta foto cuándo la tomé? ¿De dónde fue? Ni me acuerdo. Ya, las fotografías es otro elemento que evoca emociones y sentimientos. También, Y si no, observa las mujeres que son felizmente casadas, como de repente me ha tocado ver a muchas que tienen el video de la boda, sí, las fotos de la boda, y sí. cuando llega alguien de visita, mira, déjate presumo y vamos a Vamos a ver el ver y video de la todo eso. boda. Y todo eso genera, evoca emociones y sentimientos. Yo fui una vez a una comida que que hicieron unos amigos que se casaron. Y, es que, bueno, cuando llegaba el video, Ajá. anteriormente que tardaban 3 meses en editar el video, se los entregaban y era toda una fiesta. Ya nos llegó el video, los invitamos para que lo vengan a ver y muy bueno, sí. Ujú. Sí, 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 sí. Pero bueno, continuemos. Aunque pensar parece algo sumamente sencillo, el proceso es más complicado. Simplemente que no percibimos todo el proceso de pensamiento y lo damos por un hecho. ¿Y a qué se debe? Que pensar es la naturaleza de la mente. La mente se ha comprobado que incluso durmiendo sigue pensando, no descansa, no para. Sí, me imagino que debe ser por los sueños. Mira, bueno, para los que no lo sepan, yo sufro de algo que se llama actividad neural acelerada, que me genera un tipo de insomnio, el cual mi cuerpo puede estar cansado, pero mi mente no deja de pensar y no se duerme. Entonces, y eso ya llevo desde los 7 años, mi hermano. Entonces, para mí es bien común las 3, 4 de la mañana y por eso de repente prefiero mejor estudiar, aprovechar ese poder que tiene mi mente para poder aprender algo nuevo y no dejarla vagando en cualquier cosa, porque recordemos que si a la mente la dejas suelta, la mente se Sí. va a destruir. No sé, tiene que ver algo con la hiperactividad. Sí, mi hermano, 100%. Ujú. Es un tipo De de hiperactividad, hiperactividad. ya. Ujú. Este, entonces, eso de que mi mente no me lo permite, me genera cierta actividad, ciertos procesos en los cuales a veces combato contra mi pensamiento. Y el día que aprendí que la naturaleza de tu mente es pensar, no puedes detener los pensamientos. Lo único que puedes hacer es cambiarlos, escogerlos, ser más selectivo. Y hay pensamientos que te activan todo el sistema nervioso. Y esos pensamientos te generan algún tipo de ansiedad, algún tipo de depresión, etcétera. Y por consecuencia, existe algún tipo de... ¿De qué no duermes, mi hermano? De insomnio. Insómnico, ya. Ujú. ¿Cómo Wow. ves? Entonces, en el momento en el que aprendí eso, aprendí a ya no pelearme tanto con mi mente. Digo, sigo sufriendo insomnio, pero Sí, ya no me peleo tanto. me imagino que empieza a buscar una defensa, ¿no? Natural, a aceptar ciertos problemas y buscar una solución que le ayude, vaya. Ujú. Exacto. Es como aprender a vivir con el dolor, ¿no? Mi hermano, es que es importante aprender a vivir con el dolor, porque como lo dijimos al principio, el dolor es parte de la vida. Sí. No existe vida sin dolor. El dolor el dolor se podría considerar una emoción o un sentimiento. El dolor es una emoción, ¿Es una emoción? es una emoción.
Y el dolor va ligado con el sufrimiento y ambos pertenecen a las emociones. Simplemente que hay diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor es lo que te pasa en el momento que sucede, por decirlo así, algún accidente, ¿no? Suponiendo te golpeó, pum, se te duerme el brazo, siento dolor. Ok, para dentro de 2 horas ya se pasó, ¿no? Pero cuando tú lo cuentas otra vez con dolor, no, y me pegó, y se me Sí, sí, sí. durmió, y ay, y extiendes el sufrimiento. El sufrimiento es la historia que nos contamos acerca del dolor. Y ese puede durar, se puede prolongar por todo el tiempo. Y a veces sufrimos más por lo que nos contamos del dolor que realmente por lo que estamos Ya. sintiendo. He escuchado una frase, doctor, ¿no? Que dice que el dolor es momentáneo, el sufrimiento es tu decisión, ¿no? Algo Ah, parecido el así. sufrimiento es opcional. Ujú, Opcional, sí, ¿no? Tú es decides, opcional. ¿no? Fíjate Si que de quieres seguir repente, sufriendo. sí, sí, definitivo sí, pero tienes que aprender cómo, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Yo no quiero sufrir, pregúntale a cualquier persona, por decirlo así, sana, y te va a decir en sus 5 sentidos, no, yo no quiero sufrir, eso está de locura, o sea, ¿cómo crees? No, nada que ver, ¿no? Más sin embargo, están sufriendo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con esas historias. Y eso es precisamente, me cuento una historia, la historia se conecta a mi emoción, la emoción se conecta al cuerpo y tengo algún tipo de reacción. Por eso muchas personas, y de repente hago el experimento aquí cuando tengo que hacer liberación emocional, se les evoca ciertas emociones. ¿Y qué te provoca este rencor? Ah, es que me acuerdo cuando una persona, esto, lo otro, y se vuelven a encender. Sí. Se vuelven a encender y en ese momento veo que detente, ¿dónde, en qué parte de tu cuerpo se está ubicando esta emoción? Ah, no lo había sentido, pero fíjese que ahorita que lo estoy diciendo me duele aquí. Ah, ok, entonces hay algo que arreglar ahí, porque todas esas emociones generan algún tipo de reacción en alguno de los órganos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está conectado a todos nuestros órganos. Si no fuera así, por esa descarga que genera el sistema nervioso, nuestro cerebro explotaría por la pura carga emocional. Por eso es que lo descargan diferentes órganos. Por eso es que a veces hasta cuando estamos enamorados o nos estamos en el proceso de enamoramiento, lo sentimos en el corazón, Ajá. El estómago. en el estómago. Y el estómago, después vamos a hablar de eso, porque el estómago tiene mucho que ver con las emociones, con las percepciones, con un chorro de cosas, mi hermano. Ahorita que toqué ese tema, doctor, en la mañana, no sé si tenga que ver con el tema o no, pero en la mañana, pero lo traía en la cabeza precisamente. Ujú. En la mañana estaba mirando un video de un tipo que hace podcast con tipos que estuvieron recluidos, privados de su libertad por X razón, ¿no? Por buena o por mala, ¿no? Ujú. Hay gente que llega, porque se lo merecían y otros porque, pues no se iban pasando por ahí. El policía fue el primero que agarró y se le hizo sospechoso, ¿no? Eh, el cuate que aparece en el video es el que estuvo en la cárcel y dice que él estaba sentado y llegó otro cuate que era también de ahí del barrio, muy, muy gandalla, y de la nada se le empezó a hacer remoción. El cuate se para y el otro cuate le deja ir una puñalada y no le alcanza a cortar el cuello porque mete las manos y así, otro. Pero que él se va, de ratito regresa y se sienta otra vez ya pensando que el tipo ya se había ido y cuando menos siente el tipo llega y le Ya vuelve está a otra apuñalar, vez. le da una puñalada en la cadera y la siguiente se la da al área del pulmón. Lo que me llamó la atención, lo que que a ver si tiene algo que ver con eso, es cuando llegan los paramédicos y le preguntan, ¿dónde te duele? Y el tipo dice, me duele la muela. Dice, ¿cómo no tienes una idea? Ya. ¿Tiene que ver algo ahí? Lo que está Eh, diciendo, los órganos y el sí, el sistema sistema nervioso. nervioso. Mira, hay algo asombroso dentro de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo activa ciertas protecciones. Mi hermano, a mí me ha pasado, me he roto la rodilla estando con la adrenalina arriba y me he llevado la motocicleta a la casa. Y ya conoces mi moto, no es algo delgadito, algo chiquito que Todo, puedas llevar, no, y simplemente es amarrándome la rodilla y vámonos, y así. Y llegando allá, pasa la adrenalina, pasa todo lo demás, y en lo mientras, cuando yo voy, mi rodilla va, la siento hasta calientita, sin tanto show, la siento débil como tú quieras, pero, y traigo un dolor de cabeza. sí. Le preguntaba, doctor,
Esto que le comento tiene que ver con emociones y... No necesariamente tiene que ver con las defensas del cuerpo. ok. El cuerpo sueltas varias sustancias, no solamente es la adrenalina y el cortisol, suelta un combo para proteger el cuerpo y Ok. en ese momento se hace cargo la parte de nuestro cerebro primitivo porque trata de que nosotros sobrevivamos de cualquier manera. Después, cuando la situación baje, las hormonas bajen, ya va a empezar a sentir dolor, en donde ahora sí hubo Ok. las heridas. Ujú, Pensé que era por el momento del el que había pasado el shock, la emoción, ujú. qué No pasó ahí. O necesariamente. no Sí, necesariamente, ok. ya. Saludos, Lu Aguilar, buenas noches, aquí estamos presentes. Ara Ibarra, mi esposita, saludos a Isabela, por favor. Mamacita, y como siempre, con todos mis nietos tengo ese gesto de señas, porque lo fuimos desarrollando, sobre todo mi nieta Isabela, que de repente su mamá le enseñó a decir dos, tres cosas a señas, y se me ocurrió desarrollarlo para decirle te amo, y es lo que significa. Y una ocasión me puse a pensar, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegan a veces esos gestos, esas pequeñas señales? Pues en algún momento, por cuestiones de la vida, me llego a separar de mis nietos de mí. No sabemos qué nos depara la vida, ¿no? Te aseguro que ese gesto, cuando nos veamos, lo va a identificar de volada y Claro, ese gesto la va a llevar a la emoción de cuando estaba con su abuelo, de algo padre. Entonces, algo va a perdurar también toda la vida, ¿no? ajá, Esa conexión, exacto, sí, claro. exacto, exacto. Pero bueno, el pensamiento puede generar algún tipo de emoción o sentimiento, lo cual activa otras partes del cerebro, predisponiéndolas a cierto tipo de adaptación. Si tú tienes sentimientos de paz, de tranquilidad, de felicidad, tu cerebro se comienza a iluminar a través de los aparatos de neuroimagen de una manera bien bonita, ¿verdad? De hecho, es hasta asombroso cuando ves el aparato de neuroimagen y a la persona le dicen, piensa en tu pareja, piensa, bueno, y casi siempre es piensa cuando la conociste, cuando comenzó el romance, todo lo demás, porque muchos les dicen, piensa en tu pareja actual y se encienden las partes de la emoción dura, de la Sí, emoción, ¡ah! Y dices, no, espérame, o sea, se tiene que experimentar en ambos lados que genera una experiencia negativa, que genera una experiencia positiva. Y la parte del sentimiento me gusta porque el cerebro como que se nivela y mejor aún cuando, y de hecho salió hasta en algún programa de una red, una aplicación muy famosa de programas televisión, no vamos a decir nombres, sale, no recuerdo cómo se llamaba, pero salía Morgan Freeman, era el que presentaba el programa, y presenta, tiene que ver algo con Dios, y presentan un aparato de neuroimagen, y la persona que está ahí es una persona muy creyente, y le dicen, en este momento, piensa en Dios y eleva una oración, y su cerebro se sincroniza de una manera asombrosa. wow. Entonces, ahí es en donde tú te das cuenta, el amor tiene mucho poder, sí, pero cuando ese amor lo unes con la fe, directamente con el creador, mi hermano, sucede algo asombroso. Sí, claro. Es el momento, ¿no? Como que se preparó, como dice, para algo positivo. Ujú. Si lo hubieran, me imagino que si le hubieran hecho una pregunta de algo negativo, también el resultado Hubiera hubiese regresado. sido Sí, exacto. diferente. Y normalmente los experimentos van en ambos sentidos. Pero bueno, continuamos. Cuando un Adelante. pensamiento genera una emoción, la señal viaja desde la zona de raciocinio hasta el sistema límbico. ¿Cuál es la zona de raciocinio? Para recordar. Por eso es un pensamiento. Lo estamos razonando. Las estructuras viajan hasta el sistema límbico, que es nuestro cerebro primitivo, el encargado de las emociones. Las estructuras claves que se activan son la corteza prefrontal, que es donde se crea y se analiza el pensamiento, la amígdala, que procesa una parte emocional, y el hipotálamo, que activa la respuesta física en el cuerpo. O sea, imagínate solo un pensamiento que viajó desde aquí, viaja hasta acá, pasando por diferentes zonas. Ahora, esas zonas involucradas, vamos a ver cómo se definen. La corteza prefrontal analiza la información y genera el pensamiento consciente. La corteza prefrontal son los lóbulos prefrontales que pertenecen a nuestro cerebro neurocórtex, nuestro cerebro avanzado.
Siguiente es la amígdala, que recibe el mensaje y asigna el valor emocional. Puede ser miedo, alegría, tristeza, etcétera. Le asigna un valor. De ahí el hipocampo conecta el pensamiento con los recuerdos previos. El hipocampo tiene que ver mucho con la memoria. Entonces, si hay ciertos recuerdos previos, por eso a veces mucha gente dice, "Ay, como que esto ya lo viví. A ver, Sí, qué pasará? Probé este chocolate y me sabe como que ya lo había probado antes. ¿Dónde? es el famoso déjà vu. En muchos casos se podría decir que tendría que ver. Ujú. Ya. Y de ahí pasa al hipotálamo. El hipotálamo libera hormonas para cambiar el estado físico del cuerpo. Sentirte alegre, sentirte feliz, sentirte ligero. Mi hermano, no sé si recuerdes que cuando estabas chavo, tus primeras novias que generaban cierta emoción, hasta te sentías ligero. Decías, no, Sí, hombre, yo hasta abuelo ahorita. Ujú. caminaba 3 colonias para ir a verlas. Y llegaba yo como si nada. Exacto, y te aventabas 3 horas de regreso y dormías Sí, 15 minutos y te ibas a trabajar como sí. si nada, ¿sí? Eso es de lo que se trata. De todo eso es de lo que se trata. Pero bueno, ahora hablemos, ya vimos más o menos cómo se genera el pensamiento, cómo se genera la emoción, cuál tipo de reacciones, etcétera. Ahora vayamos a una parte negativa que tiene que ver con la disonancia cognitiva. ¿Habías escuchado un término? Disonancia Disonancia cognitiva. cognitiva. La palabra cognitivo sí, pero disonancia. Disonancia, ¿no? Ok, déjalo explico. Porque esta es la causa de muchos males. Incluso llega a tener algún tipo de psicosis o malestar en el cerebro, incluso algunos casos hasta generando locura. A ver. Y lo explico. La disonancia cognitiva es el malestar o tensión psicológica que sentimos cuando nuestras ideas, creencias o valores chocan con nuestras acciones reales. Lo explico mejor. Mejor explicado, sí. Sí. Mi hermano, yo conozco a varios pacientes que creen merecer mucho más de lo que dicen sus acciones. Mm, Pongámoslo en este sentido. Yo soy un hombre que falta al respeto, que no cubre las necesidades básicas del hogar como se debe, que tampoco educa. Y mi mujer, pues bueno, tiene que salir a trabajar, tiene que hacer las cosas que yo no estoy haciendo para que la casa pueda funcionar. Y todavía me siento digno porque siento que merezco una mejor mujer. Mm. Sin embargo, no estoy dando ni siquiera lo mínimo que se necesita. Y no hablemos de las mujeres. Mi hermano, gracias a todo el empoderamiento femenil, he tenido aquí muchísimas pacientes que han regalado su cuerpo básicamente y se sienten dignas de un superamor. Y cuando las aterrizas a la realidad, es un enfrentamiento, una disonancia cognitiva entre lo que ellos piensan y lo que es real. Sí, ¿Sí me explico? Porque el hombre que no cubre lo que al hombre le corresponde, lo que merece en cierta forma, es una vida miserable. sí, 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 claro. Y bueno, por consiguiente, la parte femenina igual, pues lo que les está pasando, mi hermano. Entonces, estamos entendiendo. Estoy viviendo en mi imaginación aquí, pero mis acciones están Mm. aquí. No empatan. Entonces, no hay una realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Chocan. Y al haber un choque, genera algún tipo de malestar, genera algún tipo de defensa, genera, en lugar de aceptarlo, me peleo con el pensamiento, me peleo con la emoción. Y comenzar así, genera algún tipo de trauma en mi psique. Y si yo vivo dentro de ese trauma, tarde o temprano termino dentro de la locura. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí, muy bien. Este concepto propuesto por el psicólogo Leon Festinger explica que la mente busca siempre la coherencia interna, por lo que la contradicción genera una incomodidad que necesitamos resolver. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo me crea el príncipe de Gales, sé que no lo soy. Entonces hay un choque y ahí entran el ego, el orgullo, la altivez, Mm.
¿Sí me explico? Y la gente vive a través de esas cosas que acabo de mencionar y no a través de la realidad, cosa que hemos trabajado en los programas pasados. ¿Sí lo Sí, sí, recuerdas? sí. El cuate que se siente, no manches, casi casi parido por Zeus y no vale para dos cosas, Sí. ¿no? Entonces, simplemente es como por poner un ejemplo. Ejemplos comunes. Hay personas que, no, yo soy súper saludable, no, esto, lo otro, y fuman, sabiendo que el tabaco los está destruyendo. Entonces no eres tan saludable como crees, como piensas, Ajá. ¿sí? Y ahí podemos irnos a un chorro de enfermedades. Yo te puedo decir, yo soy 100% saludable, y sin embargo, pues, pregúntale a mis dolores y te van a decir, no es cierto, está mintiendo. Por eso a veces es bien importante hablar con la verdad. Me veo saludable, sí, por dentro me siento del carajo. De hecho, ahorita estoy, yo creo que en mi dolor del 1 al 10 estoy como en un 9. La Quisiera decir semana pasada 12. hasta en el asiento me estaba porque andaba como por el 12, mi hermano. Sí. Entonces, otro, otro ejemplo común, el estilo de vida. ¿Cuántas personas has conocido en tu trayecto que tienen un estilo de vida que no pueden soportar? Que viven acá, no, apenas les cae un 20, vámonos a cenar. No ahorran, no esto, no lo otro, y después al fin de mes están pidiendo prestado para completar la renta, están pidiendo prestado para la gasolina del carro, etcétera. No pueden mantener el estilo de vida que se quieren dar. No empata la Claro. realidad con sus fantasías. Otro, acciones cotidianas. Mi hermano, aquí este es bien común. Hay personas que se consideran personas amables, pero que son de lo peor. ¿Alguna vez has escuchado el dicho es farol de la calle y oscuridad de su casa? Sí. Afuera bien amable, todo súper bien. Y cualquiera pensaría, no manches, en su casa de ser un sol este cuate Sí. y en su casa, hijo, es una pesadilla. Sí, sí, sí. A eso se refiere. Entonces, esa disonancia cognitiva, si tú no ayudas a que haya una coherencia cognitiva, siempre vas a vivir en algún tipo de malestar psicológico y se va a reflejar en tu cuerpo. Por eso incluso se generan muchas enfermedades, en la mayoría de los casos autoinmunes. ¿Por qué? Porque tú estás peleando contigo mismo. No hay una coherencia, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir ese malestar? Y yo creo que por ahí ya nos vamos deteniendo. Pero antes, ¿qué opinas hasta aquí, mi hermano? Eh, pues es increíble, doctor, lo que la mente, el cerebro nos puede ofrecer y que no vamos a terminar de conocer. Cada vez que vengo escucho diferentes cosas que digo, ¿en serio esto sucede? ¿En serio esto me pasa? Y a lo mejor nunca lo he notado y de repente, a ver, me voy a poner a, me voy a auto estudiar. Ok. Ujú. Pero es increíble, doctor, cómo el cerebro humano desarrolla tantas cosas y tiene tantas variantes y tantos departamentos, ¿no? Sí. Que se ocupan uno de una cosa y otro de otro y jamás me había yo puesto a pensar hasta ahora, ¿no? Que empecé a venir a los programas, jamás me había puesto a pensar en todo eso, cómo funcionaba mi cabeza, cómo decía, pues es mi cerebro y Ya. lo que la naturaleza me dio, lo que mis genes me dieron, pero empecé a ver que sí, yo ya lo tengo, pero que también depende de mí el irlo educando, ¿no? Exacto. Ir Ujú. aprendiendo a ver por qué me pasó esto, por qué esta emoción, por qué esta reacción, por qué dije esto y ahora me arrepiento. ¿Qué fue lo que me impulsó A eso, claro. Bueno, hay tres puntos que podemos hacer para ir eh, ayudando a reducir ese malestar. Número uno es cambiar la conducta. ¿Y a qué se refiere con cambiar la conducta? Es deja de hacer las cosas. No hagas nada. ¿Te sientes enojado? No hagas nada. De verdad, no hagas nada. Em, ¿Qué precio tiene el enojo?
Si el enojo produjo algún tipo de daño o beneficio de manera justa o injusta, no tiene importancia, porque el daño ya se hizo. Así que casi cualquier cosa que hagas va a empeorar la situación. Ok. Estás enojado y hiciste algo positivo. Ah, mi mujer me dijo que fuera por el mandado. Ah, me lleva. Llegas con el mandado. Ahí está. Pues nomás por el puro mandado, ahora sí, por tu actitud, no te acepto nada y regrésate con todo y mandado. O sea, el daño ya se hizo. Si ya pasó, lo más seguro es que aumente el precio del enojo. Porque ¿cuál es el precio del enojo? Nuestra paz, nuestra salud, Sí. nuestra tranquilidad. Y eso no se cubre con dinero. Pasos para calmar el enojo. Número uno, toma distancia de la situación. Número dos, no respondas a la agresión. Sobre todo nosotros que de repente vamos manejando, no sé si te has dado Uf. cuenta que cada vez hay más locos, mi hermano, de verdad, sin comentarios. Número tres, tómate unos minutos para calmarte. Siempre se recomienda, si estás en una situación en la que cual estás discutiendo con alguien y las cosas ya te están saliendo de tu control, toma distancia y no regresas hasta que te calmes. Y también asegúrate que la otra persona se haya calmado, porque si no, de nada va a servir. Te calmas, te llegas, te vuelve a gritar, te vuelves a enojar. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar. Cuatro, respira profundo hasta que baje la intensidad de la emoción. El famoso Respira cuento hasta profundo. 10. El famoso cuento Porque, hasta 10. casi, porque sucede algo bien extraño. Cuando tú estás enojado, el cerebro no oxigena. Tienes que ser consciente de tu respiración y llevar el oxígeno a tu cerebro y te vas a dar cuenta cómo el enojo comienza a parar. Después de como la quinta, séptima respiración, vas notando ya como cierto tipo de relajación ya va comenzando a entrar a tu Sí. cerebro. Ujú. Y número quinto, aplicar la inteligencia emocional. Todo esto tiene que ver con cambiar la conducta. ¿Ok? Esos son pequeños pasos para comenzar a hablar de cómo regular nuestras emociones. Siguiente es deja de justificar la acción. Para todo, mi hermano, para todo. No sé si has escuchado a personas que manches, que te tiene salidas para todo. La regó aquí, pues tiene una salida para eso. O sea, y esas personas, en lugar de parecer inteligentes, parecen más estúpidas de lo que ellos creen, pero ellos se creen inteligentes. Sí, porque están tratando de, como de limpiar, ¿no? Ujú. Cuando El te das verdadero. cuenta y Sí. la persona que está observando la situación, claramente te estás dando cuenta que no está más haciendo más que buscar excusas para evitar las consecuencias de sus Ajá. acciones, ¿no? O justificar sus acciones, etcétera. Entonces, deja de justificar la acción, simplemente, pues, si algo hay que aceptar, se acepta, si algo que hay que pagar, se paga, si hay ciertas consecuencias, pues adelante, ¿no? Digo, no todo va a ser agradable en la vida. No todo, y mucho menos si nosotros le generamos daño a alguien y ese alguien no lo merece. ¿Ok? Tercer punto, modifica la creencia. Ajusta el pensamiento para que sea compatible con lo que haces. Gusta el pensamiento. Coherencia cognitiva. Coherencia. Ajusta el pensamiento para que sea compatible con lo que haces. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, ajusta tu pensamiento a las situaciones que te están llevando para salir adelante, para sacar adelante a tu familia, etcétera. En lugar de que tu pensamiento se vaya y se alucine, aterrízalo y que vaya de acuerdo Ah, con tus actividades. De esa manera hay coherencia y no hay una disonancia, ujú. porque entonces no, No cuadra. cada vez que traten de juntarse, de ensamblarse, van a chocar y se van a separar. Y esa separación te genera algún tipo de inconformidad dentro de ti. Ahora, modificar la creencia. ¿Qué es la creencia? La creencia es algún tipo de idea que nosotros tenemos que no necesariamente necesita ser estudiada o comprobada para darla a nosotros por hecho. ¿A qué voy? ¿Tú alguna vez creíste en el Señor del Costal? Uf, ¿Creíste en el chupacabras? también. ¿Y alguna vez te cercioraste de que por lo menos fuera cierto? Pues no.
Exacto. Y eso sucede precisamente incluso en las religiones, mi hermano, porque utilizan la creencia. Pero me gusta un razonamiento que leí acerca de el señor Albert Einstein. El señor Albert Einstein, no sé si lo haya dicho mi hermano, porque pues ni cómo preguntarlo, oye, si lo dijiste tú. Pero alguien publicó ahí, sabes que esto lo dijo Einstein cuando le preguntaron acerca de Dios. A ver. Le preguntan al profesor Einstein, oye, ¿tú crees en Dios? Y Einstein dice, no, no creo en Dios. ¿No crees en Dios? No, no creo en Dios. Porque una creencia no es más que un constructo de tu pensamiento y no necesariamente es cierto. Yo déjame decirte que no creo en Dios. Yo pienso en Dios. Oh, Porque cuando piensas, das por hecho la realidad y te mueves dentro de la misma sustancia. Yo pienso en Dios. Para mí Él es una realidad, no es una creencia. Por eso expliqué ahorita que era una creencia. oh. Entonces, modificar tu pensamiento. Muévete dentro de la sustancia. ¿Qué es esa sustancia? ¿Qué es en lo que tú pones tu conciencia? ¿En qué es en lo que tú pones tus valores? ¿En qué es en lo que pones tus principios? ¿En qué es en lo que pones tus ideales? Todo eso es la sustancia. Vete moviendo dentro de ello, porque ello va moldeando tu carácter, va moldeando tu forma de ser, va moldeando a que te conviertas de un carbón a un diamante. Pero, ¿qué no para asegurarme de algo? O sea, tiene mucho sentido lo que dice, lo que dijo Einstein, si lo dijo o Ujú. no. Pero, ¿qué no para asegurarme primero tengo que creer? Tengo que tener una sospecha. Es como el investigador, ¿no? A ver, me dieron este caso y ya analizándolo veo que Ajá. sospecho que Y, entonces toda la creencia que fue. y si le pusiste atención ahorita cuando te preguntaba, ¿alguna vez te cercioraste si eso era cierto? Pues no. Porque si te das cuenta, ese lleva un proceso de investigación. Ya me cercioré, es cierto. Ya no creo, es una existencia real. Porque a veces son olas, ¿no? Que llegan en el momento, ¡ay, chupacabras! ¡Ay, lo que se está chupacabras! Aguas. A veces nomás Por, lo tomamos de juego. porque así es nuestra cultura, Muchas, porque así nos acostumbraron. muchas veces sabemos que no es cierto, pero por entrar en el juego de los demás, en la creencia popular o colectiva, como dicen ahora, Exacto, por el hecho de tener el sentido de pertenencia a. para participar. Exacto. Y gracias a eso, mi hermano, pues a veces nosotros pensamos, ah, ese es un simple juego. Y cuando te das cuenta, ese juego ya abarcó toda una sociedad. Ese juego ya abarcó ciertas leyes. Ese juego ya abarcó el gobierno. Ese juego ya abarcó el país. Y cuando te das cuenta, ese juego ya se volvió en un infierno. Sí, pero a lo que iba con lo de Dios, ¿verdad? Ya es un tema ya muy serio. Ujú. Entonces ya ahí le damos otro Ya. enfoque. Ahora, hablar de Dios es cosa diferente a hablar de la religión. La Ya hemos religión, aprendido aquí. muchas religiones, se supone que el objetivo de la religión es llevarte al camino del conocimiento de la existencia de Dios. Pero muchas religiones no. No, no, no. Del último que te hablan es de Dios, pero te hacen creer que te están hablando de Dios. Y te hablan de tradiciones, de ritos, de costumbres, de rituales. Y después cuando tú realmente conoces a Dios, te das cuenta que es bien diferente a todo aquello que te enseñaron. Y en muchos casos te das cuenta que todo aquello que aprendiste no es más que un constructo para manipular a las personas. Desafortunadamente así es. Sí. Pero bueno, hermano, hemos terminado. Tu pensamiento final, no hemos No, terminado, bueno, es simplemente sí, una la parte, introducción del porque tema, porque... todavía toca ver, les doy un adelanto, mi hermano. Ah, bien. Bien, ¿qué es expectativa, qué es realidad? Y después, ¿qué es realidad y qué es compromiso? Porque hay una cosa bien diferente entre esas tres partes. Y si quieres que funcionen las cosas, ¿qué es lo que necesitas hacer y cómo hacerlo? Eso te va a ir ayudando a tener regulación emocional. También después, este va a ser el siguiente programa. Después el que sigue viene la expectativa en la pareja. Lo que yo espero, lo que realmente es y lo que necesito yo dar. Porque a veces yo quiero, mi hermano, si yo llego a una agencia y quiero un carro nuevo, ¿qué tengo que dar? Es serio.
Me El enganché. precio del valor del carro, ya sea el enganche o el precio total, ¿no? Si es que lo quiero. Claro. Pero si yo quiero llegar a una agencia que me den un carro nuevo y quiero dar corcholatas al lado a cambio del carro, ¿será Sí, no, posible? no, no, no. No hay negocio. A veces dentro de la pareja eso es lo que sucede. Queremos que el otro suelte todo lo que trae y nosotros damos migajas. Sí, tiene que ser equitativo, ¿no? Exacto, tiene que ser un camino de doble vía. Ujú. Pero ahí vienen ciertos secretos de, a veces tú le comentas a las personas, es que es un 50-50. Y muchas personas dicen, no, ¿cómo crees? Y sí, es que es un 50-50, pero no de la misma manera. El hombre puede dar toda la parte económica y la mujer puede dar el otro 50 a través de atención, a través de diferentes cosas. Y de verdad es bien bonito La parte eso, mi hermano. emocional, ¿no? Mi hermano, ¿sabías que un bebé te da el 50% sin saber que lo está dando? Y lo platicamos cuando toque este tema. Valdés. Otro tema es, ¿por qué me obligas a aceptar tu comportamiento y tú no aceptas mis reacciones? Otro tema es las sustancias que generan ansiedad en el cerebro. Wow. Eso es. Otro tema es hasta cuándo, y todo tiene que ver con regulación emocional. Wow. ¿Hasta cuándo realmente cambias? Híjole. Muchos dirán, hasta que estás hasta la madre. Mi hermano, pues ni una sí. De verdad, ni a una Yo sí. creo que cambias al momento por el momento emocional que estás Ajá. pasando, pero posiblemente no que, ajá, es un proceso, pero también recordemos que fue un tema muy pasado, que ya somos, ya traemos eso por esencia, por naturaleza, y a lo mejor volvemos a ser como éramos antes, después de, no sé, un tropiezo y nos vamos recuperando, y Y, cuando menos vemos ya volvemos a y ser ahí igual. vienen las claves. Red neural por defecto. Sí. Cambia tu red neural y en efecto vas a cambiar. No cambies tu red neural, vas a seguir regresando a ser la persona que decidiste cambiar. Desafortunadamente así es. Pero bueno, pensamiento final, mi hermano. Adelante, Y doctor, no, pues vámonos. es bueno. Ok, bien. Es que quería que me dieras Ah, tiempo ok, para ok. darme un poquito de agua. Ok, ok. Bien. Eh, la vida es sencilla y complicada. De nosotros depende hacerla sencilla y funcional. De nosotros depende que aprendamos a amar incluso al dolor, pero no acostumbrarnos a vivir en el dolor, porque hay parejas que desafortunadamente se acostumbran tanto a vivir en un infierno que cuando los alejas de ese infierno dejan de vivir. Tenemos que aprender a disfrutar de las cosas sencillas si es que queremos disfrutar de aquellas cosas que son más complicadas. Un jardín se aprecia cuando ves una sola flor. Puedes ver el jardín lleno de flores, pero si te acercas a una sola, la vas a poder disfrutar. Y esas cosas sencillas son lo que le dan motivo a la vida. Y todas esas cosas tienen que ver con la creación. De verdad, lo hemos comentado muchas veces y yo creo que no me cansaré de decirlo, pero cuando tú involucras a Dios en la ecuación que se llama vida, de alguna u otra manera cambian las cosas. Yo en mi experiencia te puedo decir que desde que incluí a Dios, mm, los problemas no se han quitado, los dolores no se han quitado, las dificultades siguen estando y a veces hasta peor, pero hay una gran diferencia entre el antes y el ahora, porque antes peleaba solo contra todo, ahora no, ahora me agarro de la mano de Dios y Él me acompaña a encontrarle solución a mis problemas. Y vieras qué bonito se siente. Porque incluso le ha agarrado hasta un motivo a tanto dolor que siento, ¿verdad? Y te puedo decir, gracias a eso, puedo sonreír y no estar revolcándome de dolor chillando. De alguna manera se ha resignado. No, he aprendido a disfrutarlo y a significarlo, mi hermano. Ah, ok. Ujú. Así como, Diferente a resignación. Resignación es una palabra triste. Resignificarlo me da el control de la ok, ok. situación. Bueno, Ujú.
Bueno, así lo puedo entender yo, ¿no? Ah, ahora sí, ¿Sí? no, ya lo tengo ya. Resígnate, ya lo Ya. tengo ahí, ya. Y pues bueno, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana y ya más o menos les dimos una pauta de todos los temas que vamos a tomar. ¿Y por qué es que hice este tema? Mi hermano, pues desafortunadamente voy a tener que despegar otra vez del programa unas cuantas semanas. Me esperan unas cuantas cirugías más. Pero vamos a terminar este antes de que vaya a la Sí, yo cirugía, espero, mi ¿verdad? hermano. Ok. Yo espero que terminemos todos estos temas que comentamos, porque pues no es una, son algunas cirugías que me van a tener, porque entra la cirugía 2 semanas y después medio me recupero, después viene otra y no sé cómo vaya a ser la recuperación, entonces, y de ella no sé si vaya a haber otra cirugía. Entonces, pues bueno, simplemente es dar lo mejor, no estamos cerrando ningún ciclo ni nada, pero me gustaría cerrar Ok. este tema y quizás ya cuando regrese, porque quizás esté uno o 2 meses, no sé, que no tenga la posibilidad de venir a sentarme para dar otro programa. Entonces, quiero que cuando regresemos sea así como nuestra tercera temporada. Ah, perfecto, doctor. ¿Cómo ves? Pero me imagino que esto va a tener que ver precisamente por el momento que va a pasar como este tema, porque van a ser muchas emociones, va a ser un Sí, así, el dolor, definitivo. el sufrimiento, Ujú. la incertidumbre que va a pasar cuando Sí, entre yo a cirugía, que sí. sabemos que esté bien fuerte. Mi hermano, Confiamos en eso. sin comentarios. Yo confío Digo, más en Dios tantos años que pagando el gym, doc, o sea, sin comentarios, hermano. para- Ya, pero no, confío más en Dios. Así todo es va a de que salir, todo va a nos salir. vemos la siguiente Sí, semana sí, y sí. recuerden, nos despedimos con nuestros dos dichos que ya son clásicos. El primero es piensa, siente y actúa. El segundo, hagas lo que hagas. Por favor, hagas lo que hagas. Recuerda que Cristo Te te amo. ama. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente Nos semana. vemos, cuídense mucho. Feliz noche, ¿eh?